Hace muy poco os hablaba en el canal de una webcam motorizada, es decir, una webcam capaz de seguir nuestro movimiento y darnos así un uso más polivalente, sobre todo a cuestiones docentes, profesionales para reuniones, etcétera, la cual me sorprendió bastante. Pues bien, justo ahora ha llegado otra distinta, que es esta que tenéis aquí, la Osbot Tiny 4K, una cámara con la misma filosofía que la anterior, pero con alguna diferencia que voy a intentar clarificarla en este vídeo. Así que nada, si queréis saber cómo es esta webcam, cómo funciona, características técnicas y muchas cositas más, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya hemos visto el unboxing y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja, que por cierto me ha sorprendido bastante porque incluso viene con una fundita de transporte que me ha gustado mucho ese detalle, vamos a ver cómo es físicamente, cuáles son sus principales características técnicas y así os haréis una idea mucho más fiable de cómo es este producto. La Tiny 4K nos proporciona dos resoluciones muy interesantes, una 1080p HD a 60 frames por segundo y otra 4K Ultra HD a 30 frames por segundo. Para ser una cámara de videoconferencia son resoluciones que están muy bien. Además, como veréis más adelante, tiene un sensor muy luminoso, ideal para cualquier condición de luz. El diseño que le han hecho es un diseño que para mí es un poquito grande si lo comparo con el modelo anterior de cámara que he probado aquí en el canal y sobre todo si lo vamos a colocar encima de la pantalla de un portátil que ya sabéis que es más finita que un monitor tradicional. En la parte frontal de la cámara nos vamos a encontrar dos micrófonos que van a captar perfectamente nuestra voz y que nos van a permitir tener un audio muy bueno para la persona que nos está escuchando. Luego tiene una luz LED que nos va a indicar el funcionamiento de la cámara a la hora de actualizar el firmware, controlarla por los gestos con la inteligencia artificial incorporada, etc. Está hecha de plástico de una muy buena calidad, como podéis ver ahí, una construcción bastante robusta. En la parte trasera tenemos dos puertos de conexión. Yo voy a utilizar el puerto USB tipo C, que es el más estándar, con el cable que viene por defecto para ello. Un cable USB-C a USB-C con un adaptador de USB-A a USB-C por si tenemos ese tipo de conexión. Luego en la parte inferior tenemos una rosca para trípode estándar, que es un detalle que sí que me ha gustado mucho. Y también tenemos una gomita en todo lo que es la superficie por si queremos ponerla en un momento dado encima de la mesa para que no haya vibraciones y la imagen no se mueva. Aunque como veis es una cámara con gimbal que va a seguir nuestro movimiento y aunque demos algún golpe encima de la mesa, la persona con la que estamos hablando ni siquiera se va a enterar. Es una de las novedades que también trae este tipo de cámaras webcam. Luego también tiene un accesorio que es este que veis aquí, que eso sí que me ha gustado bastante, un accesorio que viene imantado y que nos va a permitir colocar la cámara encima del monitor o portátil, como veréis a continuación. Es un sistema que va a permitir quitar y poner la cámara con facilidad, se va a quedar muy sólido gracias a esa pegatina que veis ahí, que además es reutilizable y tiene un aro metálico que como veis encaja con lo que es la base de la cámara y se queda bastante sujeta. Así esa pieza la podemos dejar siempre colocada en nuestro portátil o monitor y podemos quitar y poner la cámara con facilidad. Además, esa pieza normalmente va a tapar la cámara que ya traiga el portátil y así pues nos da también un poquito de privacidad extra si queremos. Queda perfectamente colocada encima del portátil y agarra bastante bien lo que es el imán. Yo no he pegado la pieza porque no me gusta y aún no pegándolo, la colocación es bastante sencilla y a pesar de lo finito que es mi portátil, mi pantalla, no se cae para nada. Además por dentro va acolchada con gomita, con lo cual no va a rayar el cristal ni nada por el estilo. Aún así, también podemos colocar la cámara en un trípode, como podéis ver ahí,
y tener todavía más polivalencia a la hora de grabar, ya que con el trípode podemos regularla en altura, podemos alejarla, podemos acercarla, colocarla en un lado, en otro, es decir, vamos a tener mucho más polivalencia, ya no solo para hacer videoconferencias, sino también, por ejemplo, pues para crear contenido para mi canal de YouTube, para crear contenido para redes sociales, etcétera. Trípode podéis utilizar el que queráis. Yo he utilizado uno que tenía de la cámara anterior porque, como os comentaba anteriormente, tiene una rosca estándar que se le puede acoplar cualquiera de los trípodes que tenemos en casa. Bien, ahora que ya hemos visto las partes que tiene esta Osbot Tiny 4K, el siguiente paso es utilizar la aplicación de nuestro PC o, en mi caso, Mac, para sincronizarla y mostraros así las diferentes opciones de configuración que tenemos y, por supuesto, hacernos una idea de la polivalencia que puede tener un dispositivo como este, también, como digo, en temas profesionales, docentes, reuniones de trabajo, etcétera. Cuando empecé a hacer el vídeo se usaba el software Osbot TinyCam, un software que a día de hoy ya no se utiliza. Fijaos, ya han pasado unos días desde que comencé a hacer el vídeo porque tenemos una versión mejorada, como ahora veréis más adelante. Aquí lo que hice es utilizar este software antiguo para realizar la configuración inicial de la cámara y poder realizar la actualización del firmware, que, como veis ahí, me saltó nada más conectarla. La actualización se hizo muy fácilmente, simplemente nada más conectar la cámara y pulsar el botón actualizar de la imagen. Después nos muestra una pantallita con las mejoras y novedades que trae dicho firmware, le decimos que sí, se descarga el firmware de forma muy rápida y en unos minutos ya tenemos la versión de la cámara actualizada con el nuevo firmware. Como detalle, fijaos que la luz que tiene en el frontal parpadea en verde y en azul de forma alternativa, lo cual nos indica que en ese momento se está actualizando el firmware y que no debemos conectarla de nuestro equipo. Si desconectamos la cámara de nuestro equipo, la podemos dañar. Transcurridos unos minutos, el firmware se actualiza con éxito, la aplicación nos va a avisar de tal efecto, no os preocupéis, y ya simplemente pulsamos el botón OK, esperamos un momentito y ya la tendríamos lista. La nueva aplicación se llama Osbot Webcam, que es esa que veis ahí, y como veis os voy a comentar un poquito cuáles son las funcionalidades principales de la cámara. La primera y más interesante es que es una cámara con inteligencia artificial que es capaz de seguir el movimiento que hacemos y que, como veréis más adelante, se puede controlar con gestos. Ideal, pues, por ejemplo, para dar clases online, si tenemos una pizarra, ir explicando y que si nos vamos moviendo nos vaya siguiendo en todo momento. Esto es una funcionalidad que también traía la anterior, pero lo bueno que tiene esta cámara es que los movimientos son súper suaves, es decir, nos sigue sin hacer, digamos, tirones, y es una de las cosas que me ha gustado mucho. Luego también en condiciones de baja luz se comporta muy bien. Fijaos, prácticamente a oscuras en el estudio, aunque la imagen se ve un poco granulada porque no hay luz, solamente la que veis en el fondo. Como digo, es una cámara que se comporta muy bien gracias al sensor que tiene, que nos permite tener esta iluminación tan buena de la imagen a pesar de no tener luz en el estudio. Voy a pulsar grabación para que veáis que con el nuevo software ya se puede ver y se puede grabar la imagen directamente de la cámara sin usar software de terceros, y ahí tenéis la calidad que nos ofrece. Una calidad 4K que, como veis, se ve muy bien. Ya cuando tenemos luz la imagen mejora bastante y nos va a permitir hacer videollamadas con una calidad muy buena. De hecho, he hecho algunas pruebas aquí en el canal, he videollamado a gente y se han quedado muy conformes con la calidad de imagen que muestra la cámara. Una cámara profesional, eso sí, y una cámara destinada a usuario avanzado que quiere tener una calidad muy buena en sus videollamadas. La cámara permite activar el HDR, que, como podéis ver, va a mejorar un poquito más la imagen. Fijaos, voy a hacer una prueba activándolo y desactivándolo para que veáis la diferencia que hay entre las dos formas. Se nota un poquitín mejor cuando activamos dicho HDR o rango dinámico. Luego también es una cámara que tiene modos de enfoque, que lo podemos hacer manual o podemos hacerlo automático y dejar que sea la propia cámara la que lo realice. Yo, en mi caso, normalmente lo tengo automático porque me da la sensación de que funciona mejor. Además, en modo automático podemos decirle si lo queremos de la cara o lo queremos directamente de forma global. Además, también podemos regular la exposición de forma automática o compensar nosotros la exposición a nuestro gusto. Fijaos, si lo colocamos de forma global, es capaz de reconocer un objeto que le coloquemos delante de la cámara y enfocarlo prácticamente de forma inmediata. Así desenfoca el fondo, no hace un efecto bokeh y además es capaz de seguir dicho objeto si se está moviendo.
Esto es una de las cosas que me ha gustado mucho y que puede ser muy útil, por ejemplo, para realizar unboxing aquí en el canal. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuito, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la cámara. Otra cosa estrella es la posibilidad de controlar la cámara mediante gestos. Como veis, con la palma hacia arriba se activa y desactiva el seguimiento de inteligencia artificial y fijaos, una vez activado, la cámara, como os comentaba anteriormente, nos sigue. Tenemos tres posibilidades: cabezal, la cual es ideal para videoconferencias; estándar, que es ideal, por ejemplo, para dar clases; y movimiento, por ejemplo, si tenemos una academia de baile y queremos grabar clases, va a tener unos movimientos mucho más rápidos, nos va a hacer un seguimiento mucho más detallado. Y así, como digo, vamos a tener una polivalencia muy buena. Fijaos, el estándar, ideal para dar clases, nos va siguiendo, y además, si hacemos en forma de L, veis que hace zoom. En un momento dado tenemos que hablarle en primera persona a los alumnos mientras estamos explicando algo, y si nuevamente colocamos la mano en forma de L, la cámara vuelve a su zoom normal, el cual podemos regular en los ajustes, podemos indicar la intensidad de zoom que queremos. Y esto es una de las cosas que más me ha gustado de esta cámara. Nos permite además realizar preset, es decir, tenemos hasta 3 posiciones predefinidas. Vamos colocando la cámara y pulsamos preset, por ejemplo, ajustando el zoom que queremos. Vamos grabando cada uno de los ajustes, preset 1, preset 2 y preset 3, y luego ya simplemente pulsando en uno de ellos, pues directamente nos va a llevar a ese preset, y así pues no tenemos que estar regulando la cámara cada vez que queramos tener planos diferentes de las grabaciones que queremos hacer. Luego también tenemos el modo de privacidad, tenemos ese botoncito en la aplicación que, como veis, la cámara apunta hacia abajo, se queda durmiendo, y si pulsamos nuevamente la cámara se despierta y nos da así una privacidad mayor cuando no la estamos utilizando. Fijaos que también ese modo se puede activar directamente con la mano, es decir, colocando la cámara en posición, como veis en la imagen, hacia abajo, entra de forma automática en el modo suspensión, al igual que lo podríamos hacer directamente pulsando el botón en la aplicación. Esto es una cosa muy útil porque en un momento dado no necesitamos la cámara y podemos desactivarla de forma rápida. También tiene un joystick que permite regular la imagen, como podéis ver ahí, donde queramos, llevarla al punto exacto, es decir, podemos desactivar el seguimiento de inteligencia artificial y colocar la imagen en un punto fijo que en un momento dado queramos grabar. Además, también podemos regular el zoom con 3 posiciones predefinidas que podemos configurar en los ajustes de la aplicación. Y tiene un botón restablecer que, digamos, restablece la cámara a la posición central o la posición inicial. Luego tenemos un desplegable en la parte inferior izquierda que nos va a permitir seleccionar todas las calidades de vídeo que queramos, desde 4K a 540p SD, para adaptar así la calidad del vídeo a las circunstancias en las que estemos grabando. Y luego también en la pestaña de imagen ya podemos configurar otros ajustes más avanzados de la imagen, como por ejemplo los balances de blanco, el ajuste de la pantalla en lo que a contraste, saturación, nitidez y tono se refiere, y adaptar a nuestro gusto, con esos sliders que veis ahí, adaptar a nuestro gusto la imagen en función de la luminosidad y en función del estudio, los espacios, etcétera. Yo normalmente la estoy utilizando con los valores centrales, con lo cual pulsamos el botón Reset y nuevamente vuelven a su posición inicial. Y luego ya ahí en ajustes generales pues tenemos la suspensión automática cuando están, por ejemplo, 2 minutos inactiva, la posibilidad de regular el factor de zoom que os comentaba anteriormente cuando estamos en una charla o en una clase online, para que sea más cercano o más lejano. El modo de pantalla horizontal y vertical, ideal por ejemplo para redes sociales como por ejemplo Twitch u otros sistemas de videoconferencia. La posibilidad de reducir el ruido, voltear la imagen si la colocamos al revés, es decir, una cámara con unos ajustes muy completos que nos van a permitir regularla con un nivel de personalización brutal. Os voy a mostrar ahora el audio que saca la cámara hablando directamente con un fragmento de vídeo para que veáis también cómo se escucha o cómo nos escucharía la persona con la que hablamos. Esto es una prueba de grabación para que veáis cómo capta el sonido directamente los 2 micrófonos integrados que tiene esta cámara de OBSBot. Un sonido que es bastante nítido, bastante cristalino y que, como digo, no está editado, está capturado directamente con la cámara.
con lo cual no vamos a tener ningún tipo de problema para hacer nuestras videoconferencias, nuestras reuniones online, etc. Una cámara que gracias al LED frontal, cuando se ilumina en azul, nos va a indicar si ha reconocido correctamente el gesto, por ejemplo, de activar el zoom o activar o desactivar el seguimiento automático. Y en resumen, una cámara muy profesional, una cámara orientada a usuarios muy pro que quieren realizar sus videoconferencias, sus videollamadas o clases online de forma diferente y ofrecer mucho más calidad a la gente con la que están hablando. Bueno, ¿qué os ha parecido esta Osboth Tiny 4K? Una cámara que tiene, digamos, sus pros y sus contras con respecto al modelo anterior que probé aquí en el canal. Una cámara que sí que es verdad es un poco más aparatosa, más grande, con lo cual esto a la hora de colocarla en un portátil es más correoso, porque digamos que tiene menos estabilidad, pero con un trípode se soluciona el problema. Me gusta, eso sí, el soporte que sea magnético para colocar la cámara encima del portátil, como habéis visto, pero en resumen es un producto bastante conseguido, un producto que puede darnos mucho juego en videoconferencias o incluso en clases online, por el tema del seguimiento, el tema de zoom, etcétera. Lo hace todo de forma súper suave. Es un producto elevado de precio, como os comenté con la cámara anterior, pero es un producto que, como digo, va destinado a un mercado o a unos usuarios muy pro que quieren cuidar mucho los detalles en los vídeos, como es mi caso. Si durante el vídeo habéis quedado con alguna duda o sugerencia o algo se me ha quedado a mí en el tintero, por supuesto me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y también, como no, os voy a dejar más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de una. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.